Es que Dios te bendiga, Dios bendiga a cada visita, a cada hermano que se ha dado cita en este lugar para escuchar la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir la palabra y vamos a dar lectura, hermano. Mateo capítulo 11, versículo 1 dice: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Amén. Vamos a hacer una oración, hermano. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija, que nos ayude en esta hora, y que sea Él hablando a nuestras vidas, y que esta palabra pueda transformar cada día nuestras vidas, nuestros corazones. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, a darte las gracias, a darte la gloria y toda la honra sean para ti. Señor, te rogamos que esta noche tú seas glorificado, exaltado, que tu palabra, Señor, haga conforme a lo que tú la has enviado, conforme a tu palabra, que dé su fruto, Señor, conforme a lo que tú has puesto, Señor. Te ruego, Señor Jesús, que seas tú hablando, amado Dios. Te rogamos, Señor, que sea tu presencia, tu Espíritu Santo, quien cambie y transforme, Señor, nuestras vidas. Ayúdanos en todo momento, Señor, para hacer tu voluntad. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar, hermano, dándole gracias a Dios. Podemos ver, hermano, este texto que está en Mateo, donde Juan, hermano, por lo que dice este texto, Juan está encerrado en una cárcel. Juan el Bautista, por lo que ya muchos ya sabemos, a los que hemos leído la Escritura, ahí fue precisamente donde él murió, donde prácticamente le cortaron la cabeza. Él ya estaba encarcelado por Herodes, ¿sí? Pero él desde la cárcel escuchaba los hechos de Cristo, ¿sí? Cómo Cristo hacía milagros, cómo Cristo aumentaba su fama, ¿no? Con los milagros, prodigios que él hacía, y se estaba abriendo camino. Pero Juan el Bautista, con un poco de duda, hermano, envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Cristo, ¿sí? Y le hace una pregunta, ¿no? Le dice: ¿eres tú? En el versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Sí? Nos hacemos esta pregunta, o Juan se hace esta pregunta, le hace esta pregunta a Cristo. ¿Por qué? Si Juan el Bautista, hermano, ya lo había presentado como el Cordero de Dios. Amén. Juan el Bautista ya lo había presentado como: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero después envía a alguien a decirle: oyes, ¿eres tú? ¿Eres tú el que había de venir? ¿Eres tú aquel que yo presenté como el Cordero, como el que venía tras de mí? ¿Eres tú? Y si aplicamos esto, hermano, aún en nuestras vidas, en nuestros tiempos, a los tiempos que estamos viviendo el día de hoy, aquellos que hemos iniciado en el Evangelio o que ya tenemos tiempo en el Evangelio, muchas veces, hermano, vivimos la vida en Cristo
Pero muchas de las veces nos hacemos esta misma pregunta. En verdad, muchos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez. ¿Cuándo es que nos hacemos esta pregunta, hermano? Muchas de las veces cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, cuando estamos afrontando momentos duros, momentos difíciles, nos hacemos la pregunta si en verdad estamos en el camino correcto. ¿Sí? Entonces, muchas de las veces el ser humano, hermano, este título yo lo puse como el pensamiento y el actuar de Dios, el pensamiento y el actuar de Dios con el pensamiento del hombre y el actuar del hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora voy para allá. Nos hacemos esta pregunta porque humanamente hablando, nuestros pensamientos no alcanzan a entender el pensamiento y la grandeza de Dios, su humildad, su sencillez, su misericordia y su justicia. Nuestro pensamiento muchas de las veces no alcanza a entender la voluntad de Dios. Y muchas de las veces, como no alcanzamos a entender la voluntad de Dios, actuamos conforme a nuestro pensamiento y conforme a nuestro criterio. ¿Sí? Si tú notas, después le dice en el versículo 3, le preguntaron: ¿eres tú aquel que debe de venir o esperamos a otro? ¿Qué expectativas, hermano, tenía Juan el Bautista de Cristo? ¿Qué expectativas en los tiempos de Jesús tenían los judíos del Mesías, del Cristo? Ellos tenían una expectativa del Mesías, del Cristo, hermano, o en el pensamiento que el Mesías era un líder, ¿qué, hermano? Político, un líder de poder, un líder que los iba a liberar del pueblo y de la esclavitud, iba a liberar al pueblo de la esclavitud de Roma. Entonces ellos no esperaban a un Cristo, a alguien sencillo. Ellos no esperaban a alguien que naciera, hermano, en un pesebre. Ellos no esperaban que Jesús naciera, que el Mesías naciera en un pesebre, y mucho menos que fuera hijo de un carpintero. Entonces el pensamiento humano no encajaba con el pensamiento y actuar de Dios. No encajaba, hermano. Si vamos más adelante, respondió Jesús y le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué le dijo? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y aquí quiero hacer un poquito, hermano, voy a enfocarme un poquito más en este texto. Si tú notas, hermano, Jesús no le dijo ni sí ni no, pero con la respuesta que él dio, él estaba diciendo: yo soy. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se profetizaba sobre el Mesías, hermano, que el Mesías iba a llevar nuestra carga, que el Mesías iba a liberar al pueblo de sus pecados, ¿sí? Que el Mesías iba a tener poder, que el Cristo iba a venir a salvar al pueblo, pero lo iba a venir a salvar, ¿qué, hermano? De la esclavitud del pecado, ¿sí? Era algo espiritual. Lo iba a venir a sacar de su condición de pecado, de su condición, hermano, de muerte. Entonces él le dice: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Otra versión, hermano, dice que el bienaventurado es aquel que no se escandalice de mí. ¿Cómo que no se escandalice? En el griego, hermano, la palabra es escandalizar, la palabra más correcta, porque Mateo, hermano, o el libro de Mateo, el Evangelio, fue escrito en griego, por lo cual, hermano, nos dice que la palabra correcta en el griego, hermano, es escandalizar, hermano.
En el griego dice escandalón, ¿sí? Que equivale a escandalizar. Entonces, cuando tú notas esto, esa palabra nos lleva, hermano, a decir, ¿sabes qué? Si tú notas en la Biblia, hay otra en Mateo, otra escritura donde se refleja, donde les habla en Mateo capítulo 13, si no me equivoco es en el versículo, vamos a ir al texto si quieres rápido, versículo 53. Un ejemplo, dice, si ya lo tienen ahí, está adelantito, dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría, sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo de quién? Del carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Y qué dice, hermano? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Sí? Si ustedes notan, para ellos, hermano, era imposible de entender, porque ellos no esperaban esa humildad divina. Ellos no esperaban esa sencillez de Jesús. Ellos esperaban, hermano, decían: ¿sabes qué? En el pensamiento humano o en lo terrenal, ellos decían: ¿sabes qué? No puede ser el Mesías. ¿Por qué? Porque es hijo de un carpintero. Aquí están sus hermanos y todas sus hermanas aquí están con nosotros. Pero se maravillaban en lo espiritual porque decían: ¿sabes qué? Pero ¿de dónde sacó todo ese conocimiento? ¿De dónde sacó toda esa sabiduría? ¿De dónde? ¿Cómo es que hace tantos milagros? Porque él venía desde el cielo y con poder. Pero, hermano, era alguien sencillo y alguien humilde. Pero la gente se escandalizaba. Hay otro texto, hermano, que significa tropiezo. En el hebreo significa tropiezo. Sí, roca, otra de las cosas que decía el apóstol Pedro es roca que hace caer. Y muchos, dice, tropiezan en él. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra. O sea que Cristo, hermano, Cristo es un libertador. Pero muchas de las veces, hermano, podemos tropezar con Cristo. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Cómo es que yo voy a tropezar con Cristo? Tropiezas con la palabra, o tropezamos con la palabra. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tropezamos? Porque muchas de las veces, hermano, hay cosas o pensamientos en nuestras culturas, en nuestras familias, que las traemos ¿a dónde? A la iglesia. Y a veces no podemos aceptar las verdades en Cristo. ¿Por qué? Porque si tú notas, hermano, aún en el Nuevo Testamento, cuando tú lees, hermano, cómo se conducía Jesús, cómo se dirigía Jesús, Jesús era alguien que se conducía y que hablaba con la verdad directamente, sin rodeos. Sin rodeos, hermano. Tú puedes ver muchísimos textos donde Jesús en ningún momento, hermano, le dio vueltas a un asunto. Y podemos ver varios ejemplos. En una ocasión llega un hombre llamado Nicodemo. Este hombre era conocedor de la palabra, de la escritura, y le hace una pregunta a Jesús y le dice: ¿qué debo de hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué necesito hacer? Y él le dijo: tienes que nacer de nuevo. Y él, que era un maestro de la palabra de Dios, le dijo: ¿sabes qué? ¿Cómo se hace eso? Y Jesús, ¿qué le contestó, hermano? Le habló con la verdad y le dijo: ¿eres maestro y no sabes estas cosas? En ningún momento le dijo, hermano, o le dijo: pobrecito, no sabes, déjate explico. No, le dijo: ¿eres maestro y no sabes estas cosas? ¿Qué fue, hermano? Directo, y habló con la verdad. En estos tiempos, hermano, ¿cómo es que el pensamiento humano en aquellos tiempos era porque no podían aceptar que un hombre nacido de una mujer
nacido en un pesebre, alguien humilde, alguien sencillo, pudiera ser el Mesías. El pensamiento humano no lo aceptó, tanto así que lo crucificaron. Lo crucificaron. En estos tiempos actuales que estamos viviendo, hermano, ¿qué es lo que podemos ver hoy? Podemos ver hoy, hermano, que nos presentan a muchos dioses. Te voy a poner un ejemplo. Presentan todos a Cristo. En los anexos presentan a Cristo, ¿sí o no? En los anexos hablan de Cristo y presentan a Cristo, pero ¿cómo lo presentan? En las iglesias presentan a Cristo, ahí está Cristo, pero ¿cómo lo presentan? Te lo presentan como un Cristo que si vienes a Él tendrás todo tipo de bendiciones. Hay iglesias llamadas iglesias de prosperidad, donde ¿sabes qué? Tú da y Dios te va a dar más. Se les llama iglesias de prosperidad, ¿sí? Donde se mueve más el dinero que Dios, pero ellos presentan a Cristo. Amén. Ahora, hay otro tipo de lugares, hermano, donde todo es lícito, todo es permitido. Viste como quieras, anda como quieras, porque Dios ve el corazón. Amén. Entonces, cuando notamos esto y vemos la iglesia hoy en día, hermano, muchísimos movimientos, pero sabes, hermano, ¿cuál es lo que tiene valor? Aquel que te dice la verdad aunque te duela. Porque Cristo, hermano, decía la verdad. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Sabes qué es lo que más le cuesta al ser humano, hermano? Al ser humano lo que más le cuesta es reconocer que se equivocó. El ser humano, el pensamiento humano, hermano, le cuesta reconocer que se equivocó, que estuvo mal. Porque Dios, hermano, Dios tiene perdón para todos. No solamente para mí, para otro hermano, no. Dios tiene perdón para todos. Pero ¿por qué no nos sentimos perdonados o no nos sentimos en paz con Dios? Porque no hemos reconocido. Los judíos nunca reconocieron a Jesús, hermano. Al menos en aquel tiempo, aquellos tiempos nunca le reconocieron tanto, hermano, que se demostró que Jesús era el Mesías y lo mataron y lo crucificaron. ¿Quién sabes qué? Este es un peligro para nuestra autoridad. Mucha gente lo está empezando a seguir y dice que se juntaron y decidieron matarlo. Aunque él dijo, ¿sabes qué? A mí la vida nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces, si notamos, hermano, Dios tiene maneras de ser y de actuar. Sí, en aquel tiempo tú puedes ver, y centrándome un poquito en Juan el Bautista, llega un momento en que le entra la duda, pero Jesús le contesta. Le dice, ¿sabes qué? Y en esta afirmación que Jesús hace, dice, bienaventurado es, dichoso es, feliz es el que no haya tropiezo en mí. El que no haya tropiezo en mi palabra, en que acepte mi palabra como está escrita. Bienaventurado y feliz es el que no entienda cómo es que se está obrando en su vida, pero siga adelante. Porque a veces, hermano, no entendemos las situaciones que nos están pasando. A veces decimos, bueno, yo estoy aquí, pero me está pasando esto. Pero cuando tú aceptas la situación, cuando tú aceptas, hermano, la voluntad de Dios en tu vida, hermano, cuando tú reconoces, hermano, que Dios está contigo, cuando tú reconoces tu error, hermano, Dios obra en ti. Porque tú le estás diciendo a Dios, Señor, no importa lo que esté pasando, no importa la circunstancia en la que yo estoy ahora. Lo único que me importa es servirte, es seguirte, es amarte, y yo voy a caminar hacia adelante porque tú estás conmigo. No tenemos que entender, hermano, a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Hoy en estos tiempos, hermano, muchas de las veces se nos dice, hermano, o muchas veces allá afuera o en las iglesias o en otros lugares en estos tiempos, hay iglesias, hermano, a nivel mundial, no hablo de alguien en concluso, sino a nivel mundial. Las iglesias se constituyen, hermano, y muchas de las veces lo único que les importa es crecer.
crecer, hermano, a cualquier precio, a cualquier precio. Llámese con métodos del G12, con estrategias de crecimiento, muchas cosas que se hacen, pero lo único que les importa es crecer. Entonces, cuando llega una persona con un problema, hermano, se le dice lo que la persona quiere escuchar. ¿Para qué? Para que no se vaya. Para que no se vaya de la iglesia. ¿Y sabes qué? Así estás bien. ¿Cuál es el resultado, hermano, de no hablarle con la verdad, conforme al pensamiento de Dios? Porque pensamos que se va a ofender. Y le decimos, si le digo lo que dice la palabra de Dios, se va a ofender y se va a ir. Y ya no voy a crecer. Pero recordemos, hermano, que la obra, hermano, está respaldada por Dios mismo. Recordemos que el que convence es Dios. Recordemos que el buen pastor es Dios. Recordemos, hermano, que el Espíritu Santo es aquel que convence y atrae a la persona. No es el pastor. Claro que el pastor, la iglesia, hermano, somos puestos para evangelizar y para predicar a Cristo en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados, nos salvó, pero el que convence es Dios. Él es el que convence, hermano. Él es el que atrae. Entonces, podemos ver que hoy en día, ¿sabes qué? Dile lo que quiere escuchar, para que no se vaya, para que no se ofenda, para que no se escandalice y no se vaya. Pero puedes ver y leer la Biblia y abres y de repente, hermano, lees cuando Jesús estaba con sus discípulos y sus discípulos decían, Señor, esta palabra es muy dura, ¿quién podrá soportarla? Y Jesús, hablando con la verdad, les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Les hace una pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Se pueden ir. Porque Jesús, hermano, estaba hablando con la verdad, y la verdad salva, la verdad transforma, la verdad cambia, la verdad da vida eterna. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie tiene salvación si no es por Jesús. Tú puedes notar que Jesús hablaba y confrontaba con la verdad, hermano. ¿Por qué? Porque Él sabía, hermano, que la verdad salva, transforma y cambia. Pero en cambio, hermano, negar la verdad es matar a alguien. Decirle a alguien y darle por su lado es matarlo, hermano. Tú lo estás matando. En un texto, el Señor se refiere en el Antiguo Testamento y llama a Ezequiel, le dice a Ezequiel, ¿sabes qué, Ezequiel? Si tú ves a alguien de mi pueblo pecando y no le dices que está pecando, que está faltando a mi palabra, tu sangre te la voy a cobrar a ti. La sangre de esa alma te la voy a cobrar a ti. Pero si tú vas y le dices en lo que está mal, su pecado, tú serás librado. Y él pagará por su pecado. ¿Por qué? Porque no quiso hacer caso de la advertencia que tú le estás haciendo. Entonces, hermano, podemos ver que Jesús siempre, hermano, confrontó. Aún en el Antiguo Testamento, tú puedes ver a Dios diciéndole al pueblo, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Porque así, hermano, así como vemos, hermano, los cielos, ¿hasta dónde están los cielos? Dice, hermano, así son mis pensamientos, mucho más que vuestros pensamientos. Tú puedes notar que Dios, hermano, tiene una grandeza y un poder extraordinario, pero Él se mueve, hermano, no a como yo quiero. A veces como humanamente hablando llegamos, hermano, tenemos un problema, venimos a la iglesia y el hecho de venir a la iglesia pensamos que Dios ya nos va a resolver el problema. Dios no se mueve así, Dios no se maneja así. Porque así como un padre le advierte a su hijo y le dice, hijo, eso que estás haciendo está mal. Y el hijo dice, pues a mí no me importa, yo pienso que eso está bien. Y el hijo le da por ahí. Pero cuando menos acuerda, el hijo se topa con sus consecuencias. Cuando menos acuerda, vamos a ponerte un ejemplo. Tú le dices a tu hijo, mira, hijo, no es bueno que a tu edad andes por ahí con una muchachita, porque los dos pueden caer en adulterio. Puedes dejarla embarazada, no sabes trabajar, no tienes con qué mantenerla, ¿cómo le vas a hacer? Pero el hijo dice, pues yo le voy a dar.
Y cuando menos acuerdas, el hijo le dio, la embarazó, ahora ya tiene a alguien que mantener, ahora ya la regó. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Afrontar la situación. Si no sabía trabajar, se tiene que enseñar. Llega con el papá y le dice al papá: papá, ¿sabes qué? La regué, hice lo que me dijiste que no tenía que hacer. Un papá puede decir: ¿sabes qué, hijo? Vente a vivir a mi casa. Hay muchos papás que dicen: ¿sabes qué? Vente a vivir a mi casa. Y el papá y la mamá siguen trabajando y los mantienen a los dos. Errorzazo, hermano. Y Dios no se maneja así. Dios no se maneja así. Dios, claro, hermano, que tiene amor para nosotros. ¿Qué padre no apoya a un hijo, hermano? ¿Qué padre no apoya a un hijo? Lo apoya. Pero ¿sabes qué, hijo? Yo te lo dije y te lo advertí. Ahora tú tienes que afrontar esas consecuencias. Ahora tienes que enseñarte a trabajar y tienes que mantener esa criatura. Tiene que afrontar sus consecuencias. Y Dios, hermano, el hecho de que tú vengas a la iglesia no va a quitar el problema. Ese problema que tú ya traes, esa consecuencia. Sino que Dios en su misericordia, hermano, nos perdona, cambia nuestro pensamiento, nuestra mentalidad. Pero ¿sabes qué, hermano? Él nos llama a hacernos responsables de nuestros actos. Dios, hermano, es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Un Dios, hermano, que antes de nosotros pecar nos advierte: eso que estás haciendo está mal. ¿Qué hizo, hermano, con Caín y Abel? Él vio el corazón perverso, hermano, de Caín y le dijo: mira, Caín, si haces bien no serás enaltecido, pero ten cuidado porque el pecado está a la puerta. ¿Y qué hizo Caín, hermano? Le dio por donde Dios le dijo que no le diera. ¿Y qué hizo, hermano? Cayó en maldición. Pero Dios, lo mismo pasó con Adán y Eva. Les dijo: ¿sabes qué? De ese árbol no puedes comer. ¿Y qué hicieron ellos, hermano? Comieron y cayó maldición en toda la tierra. Entonces Dios siempre, hermano, nos advierte de las cosas, pero el ser humano está acostumbrado, hermano, a hacer y actuar conforme a lo que él piensa que está bien. Y eso es un errorzazo, hermano. Eso es un horror que nos cuesta, hermano, en la vida. El escuchar la voz de tu Padre, el escuchar la voz de Dios, es el mejor consejo que tenemos cada uno de nosotros. Porque si bien todos tenemos pruebas y dificultades, hermano, Dios siempre está ahí para nosotros. Aunque la hayamos regado y re-regado, hermano, Dios sigue estando ahí porque es un Dios de amor y es un Dios fiel. Es un Dios que está ahí siempre como su palabra lo establece. Y después vamos a dar más adelante, dice, versículo 7: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que un profeta, porque este es Jesús, de quien está escrito. Sí os digo, y más que profeta, porque de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Y qué queréis? Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías, el que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Tú puedes ver la duda de Juan el Bautista, pero al mismo tiempo su convicción.
Porque como seres humanos, hermano, es normal, hermano, que yo tenga dudas. Porque a veces, hermano, en el camino se nos presentan cosas, hermano, que llegan pensamientos tristes, depresivos, hermano. Es normal, eso es normal, como humanos, como seres humanos. Lo que no es normal es que no nos apoyemos en Cristo. ¿Por qué, hermano? Juan el Bautista, al mismo tiempo que él duda, Jesús le responde y dice: ¿sabes qué? Yo soy. Los cojos ven. Perdón, los cojos, ahí me equivoqué, hermano, perdón. Hoy los cojos caminan, los ciegos ven. Entonces él empieza a decir: y los muertos resucitan. Entonces tú puedes ver, hermano, que Jesús le responde y le dice: yo soy el Cristo, el que había de venir, el Mesías, el que está profetizado, ese soy yo. Pero al mismo tiempo termina dando testimonio de Juan el Bautista. Y tú te quedas sorprendido, al menos yo cuando leo la escritura, hermano, me quedo sorprendido. Porque después el Señor Jesucristo da testimonio de Juan el Bautista y dice: ¿sabes qué? Este es el Elías que había de venir. Este es el que preparó el camino para que llegara yo. Este es aquel del que está escrito. Y si lo quieres recibir, este es Elías, el que había de venir. Da testimonio de la convicción de Juan el Bautista. Tanto, hermano, que le dice: y este es más que profeta. ¿Cuánto duró el ministerio de Juan? Duró poco tiempo, hermano. Pero su convicción, cuando tú lees a Juan el Bautista, hermano, Juan el Bautista era alguien directo, hermano. Él llegaba y evangelizaba y les decía a los judíos que se acercaban solamente a ver, fariseos, escribas, se acercaban y decían: oyes, ¿quién es este? Y Juan el Bautista les decía: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y les decía: acérquense, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el Mesías ha nacido, porque el Mesías está aquí. El Mesías ha venido para salvar al ser humano. El reino de los cielos, hermano, está aquí. Y tú puedes decir el día de hoy: oyes, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Estoy buscando en el lugar ideal? ¿Estoy buscando en realidad a Dios de todo mi corazón? Pues yo te digo hoy, hermano, que el Mesías es tu única salvación. Yo te digo hoy que Jesucristo es el único que puede perdonar, salvar y transformar tu vida, cambiar tu mentalidad y llevarte a una vida eterna por siempre con Él. Porque Él, hermano, Él es el Dios de lo imposible. Porque para la mente humana, hermano, para la mente humana es imposible que alguien pueda cambiar. El peor de los hombres pueda cambiar. Pero para Cristo todo es posible, hermano. Él es capaz de sanar, de restaurar, de levantar y de salvar al ser humano. ¿Qué necesitamos? Creer en ese Mesías, creer en ese Salvador. Porque aún, hermano, como tú nos ves a cada uno de nosotros, aquellos que predicamos, que enseñamos, aquellos tenemos un compromiso, hermano. Muchas de las veces también fallamos, nos equivocamos, así como todos, hermano, cometemos errores. Pero hay algo, hermano, que se llama humildad, reconocer. Porque aquel que reconoce, hermano, fíjate bien, Juan el Bautista entendió lo que Jesús le dijo o le mandó el recado, y tan solo con eso dijo: Él es. No necesitó ir y decir: Señor, volver como los fariseos que miraban un milagro del Señor y después volvían a pedir otro milagro del Señor. No. A Él le bastaron esas palabras, hermano, porque de ahí tú puedes ver que Él murió como un mártir. Le cortaron la cabeza, hermano. ¿Y sabes por qué se la cortaron? Por decir la verdad. Porque le dijo a Herodes: ¿sabes qué, Herodes? No te es lícito tener esa mujer, la mujer de tu hermano. No te es lícito tenerla. Y después, hermano, aquella mujer movió los hilos para que Herodes le cortara la cabeza a Juan el Bautista por una verdad. Hermano, tenemos que entender, tanto Jesús, hermano, como Juan el Bautista,
Y como el apóstol Pablo y algunos otros, hermano, ellos hablaban con la verdad, porque ellos sabían que la verdad es la única que puede transformar. La verdad es aquella que te cambia, que te restaura aunque te duele, hermano. La verdad, el Señor Jesús dijo, la verdad nos hace libres. Nos hace libres, hermano. Pero el pensamiento humano, hermano, en el pensamiento humano hay varias áreas, hermano, que como seres humanos tenemos que reconocer. El reconocer te lleva, hermano, a ser libre. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, como te lo estoy diciendo ahorita. Así como yo he cometido muchos errores. Y al igual que tú y cada uno de ustedes, hermanos, he tenido luchas y he tenido problemas. Y he tenido situaciones, hermano, donde yo le he preguntado a Dios, hermano, o donde me he sentido, hermano, que no soy suficiente. En una ocasión yo me pregunté y me hacía yo esta pregunta: ¿qué sentido tiene lo que estoy haciendo si nadie lo valora? Este pensamiento, hermano, fue tan fuerte que me llevó a un estado malo, hermano, a un estado malo, a un estado, hermano, donde prácticamente, hermano, me sentía hasta con depresión. Y tú puedes decir, oye, hermano, pero si eres cristiano, si tienes a Cristo, ¿por qué tienes esos pensamientos? Porque soy humano, porque soy débil, porque tengo errores y porque me equivoco. Entonces este pensamiento, hermano, invadió todo mi ser, hermano, y no podía contenerlo. Pero ¿sabes de qué me di cuenta, hermano? Que solamente el poder de Cristo me pudo transformar, porque la palabra me confronta, hermano. ¿Sabes cómo me confrontó? Diciendo, ¿sabes qué? En primera no eres tú. En primera no eres tú. No eres tú el que estás haciendo las cosas. Fue gracias a mi sacrificio que estás ahí. Porque lo que tienes el día de hoy es por mí. Porque lo que haces el día de hoy lo estás haciendo con tus fuerzas. Porque si te estás cansando es porque estás caminando como tú quieres y como tú piensas, no como yo te lo estoy diciendo. Hermano, la verdad nos duele. Pero ¿sabes qué hice yo, hermano? Reconocí. Y le dije al Señor, Señor, permíteme descansar en tu presencia. Volví a tomar fuerzas, hermano, y ahí es donde uno descubre, hermano, que el poder de Dios es el que nos saca adelante, hermano. Que mi pensamiento no es el pensamiento de Dios. Que el pensamiento de Dios es más grande que nuestros pensamientos, y su poder y sus obras son más grandes, hermano, que lo que yo había planeado en mi vida. Hermano, estos temas que se hablan, hermano, muchas de las veces los hablamos por experiencia propia, hermano, y en medio de nuestras equivocaciones y debilidades. Ahí, hermano, yo me sentí libre, hermano, y yo descubrí que el pensamiento de Dios es mucho más grande, hermano. Porque a veces, aunque somos cristianos, seguimos siendo humanos, débiles, hermano. Pero el hecho de nosotros reconocer ¿qué hizo el rey David, hermano, cuando pecó? Él no fue y dijo, Señor, es que, y se justificó. No, ¿sabes qué él fue y dijo? Cuando leemos el Salmo 51, dice, he aquí, Señor, reconozco mi pecado y mi pecado siempre está delante de mí. Solo te pido una cosa, Señor, no apartes tu presencia de mí. No apartes tu Santo Espíritu de mí. Permíteme, Señor, renueva mi espíritu. Renueva otro espíritu recto dentro de mí, que piense como tú piensas, que haga como tú quieras y no haga como yo quiero. Renueva un espíritu que me lleve a hacer tu voluntad. Renueva un espíritu que me dé fortaleza para escuchar tu voz y para obrar, aunque me cueste, conforme a tu voluntad.
porque tu verdad me hace libre, pero tu verdad me enamora, tu verdad me da paz, tu presencia me dirige y me alienta. Cuando tú lees estos textos, hermano, y tú ves, después el apóstol Pedro, hermano, empieza a predicar, empieza a levantarse, y en Hechos y en sus cartas dice, ¿sabes qué? Esta es la piedra reprobada por los edificadores. Esta es la piedra que reprobaron los judíos, que dijeron, ¿sabes qué? Este no lo queremos como Mesías. Este no es el Salvador, porque no es lo que nosotros esperábamos, porque no es lo que yo quería, no es lo que nosotros pensábamos, no es el líder de poderío que nos iba a librar del poder de Roma. Es un simple carpintero, es hijo de María y de José. Hoy en día llegamos a la iglesia y decimos, ¿sabes qué? Yo me voy de la iglesia porque este Dios no es lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a quitar mis deudas, yo pensaba que iba a quitar mis aflicciones, mis dolores, pero no es así. Y tiene una expectativa de Dios como si Dios se moviera como nosotros queremos. Dios no va a hacer lo que nosotros queramos, hermano. Dios se va a mover como Él quiera, cuando Él quiera, porque Él es Dios, porque Él tiene todo el poder, porque Él tiene toda la autoridad, y Él va a hacer lo que Él quiera porque Él es soberano. Y Él hace lo que Él quiere y como Él quiere, hermano, pero siempre por tu bien y por mi bien. Aunque nos duela, hermano, Dios siempre va a obrar para cambiar y transformar nuestra vida. Entonces, hermano, el apóstol empieza a hablar de esta roca, porque esta roca, hermano, que es Cristo, así como te puede levantar, te puede ser de tropiezo. ¿Sabes por qué de tropiezo, hermano? Dice la palabra, porque tropezaron con la palabra de Dios. Porque hay conceptos y hay cosas que Dios dice que tenemos que hacer, pero no estamos dispuestos a hacerlas. Y tú puedes notar temas sencillos, hermano, sencillos. Alguien, hermano, que fue muy vanidoso, ¿con qué va a luchar, hermano? ¿Sabes qué? Y la típica, hermano, Dios solamente ve el corazón, y se va a agarrar ese texto, lo va a hacer propio y va a decir, a Dios no le importa lo de afuera. Amén. Se lo va a tomar. Y así sucesivamente. El que batalla con una cosa y con otra va a tomar un texto. Dios hizo el vino y puedo tomar, porque Dios lo hizo, si no, ¿para qué lo hizo? Y se agarra ese texto. Y así, hermano, podemos explicar muchas cosas, muchos textos. Y el ser humano se agarra de eso. ¿Por qué? Porque el ser humano desde el mundo viene batallando con algo. Algo es su lucha. Llega un momento en que dice, ¿sabes qué? Yo no estoy dispuesto. No estoy dispuesto. Y tropieza con la palabra. Entonces esa roca que es Cristo, ¿qué pasa, hermano? Lo hace caer, porque tropezó con la palabra. Y Cristo está diciendo, dichoso, feliz, el que no se escandaliza de mí, el que me acepta, aunque yo sea como yo sea. ¿Cómo es que yo sea como yo sea? ¿Sabes qué representa eso? Que Jesús te pide una santidad, y el mundo no acepta la santidad. El mundo dice, ¿sabes qué? Religioso. Oye, por ejemplo, un día decía un señor, no hables maldiciones porque aquí está el hermano, pero burlándose, en zona de burla, porque el ser humano no sabe lo que es la santidad. Es más, no sabe ni lo que es el amor. Entonces, cuando tú no te escandalizas, hermano, escandalizar, o no te espantas, pues, de Jesucristo, lo aceptas, lo reconoces en cualquier lugar, hermano, eres el más feliz, eres el más dichoso. Eres el más dichoso cuando dices, Señor, no entiendo lo que me está pasando, no entiendo la situación, porque yo te estoy sirviendo, porque yo estoy haciendo y procurando lo mejor. No lo entiendo, pero le dices, no lo entiendo, pero lo acepto. Pero lo acepto. Juan el Bautista
pudo rehuir sin decir la verdad, pudo guardar su vida, pudo salvarla, hermano. Si él no se hubiera metido, como dicen, como puede decir algún otro, no, si no se metía en lo que no le importaba, pudo haber salvado su vida. Pero el Señor dice: bienaventurado, porque aquel que busca su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa de mí la encontrará. Él salvó su vida, hermano, y él está en el reino de los cielos. Porque Dios, hermano, no es hombre para echarse para atrás, hermano, de su palabra. Él lo que dice, lo cumple. Él no es hombre, hermano, para que se arrepienta y se vuelva atrás de lo que ya dijo. Tú puedes notar cualquier cantidad de ejemplos, hermano, pero aquí la palabra clave es, hermano, reconocer. Hemos hablado que todos nos hemos equivocado, nos seguimos equivocando, pero el que reconoce, el que se humilla delante de Dios y le dice: Señor, perdóname, me he equivocado en esto, esa persona es el más fuerte. Tú lo puedes ver a un hermano y decir: ese hermano tiene bien harta fe, ese hermano se ve firme en su fe, fortalecido en su fe. ¿Sabes qué lo ha llevado ahí? Su humillación delante de Dios. Reconocer y decirle: Señor, yo no puedo. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi paz, tú eres todo lo que yo necesito. Contigo soy feliz. Porque no importa que tenga la economía, no importa que tenga todo lo que pueda desear en esta tierra, solamente tú me haces feliz, solamente tú me das paz, solo en ti soy feliz, soy dichoso, solo en Él, hermano. Cuando nosotros entendemos esa parte, el resultado es la glorificación de Cristo. Porque Él le decía al apóstol Pablo, bienaventurado, y le decía: ¿sabes qué? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Hay veces que hay un problema que no desaparece, y no desaparece por una circunstancia. ¿Por qué, hermano? Porque Dios está obrando en nuestra debilidad. ¿Qué te cuesta? No, pues batallo con esto, pues batallo con lo otro. Dios está obrando ahí. Lo único que tú necesitas es reconocer y caminar con la fuerza de Cristo. Doblar tus rodillas, doblar tu ego y decirle: Señor, dependo de ti. Porque tarde que temprano, hermano, cuando caminamos conforme a como queremos, lo decía un hermano, lo dice la palabra de Dios, si nos apoyamos en nuestra propia prudencia, hermano, vamos a tropezar. Y tarde que temprano, como yo te platicaba, hermano, tropezamos ahí. Pero lo importante es el reconocer, hermano, que nos hemos equivocado. Estos dos pensamientos los podemos ver en los tiempos de Jesús y en cada uno de los tiempos de la historia del ser humano, como hasta el día de hoy nuestros tiempos. Podemos ver cómo es el pensamiento y el actuar de Dios. Para cuando tú estudias la Biblia, puedes saber a Jesús, hermano, puedes ver a Jesús hablando directo, pero también puedes ver a Jesús cuando se acercaba a la mujer samaritana o aquellos que no conocían tanto como los fariseos, que eran ignorantes, se puede decir, a la palabra de Dios, muchos de ellos, algunos otros no, pero Dios miraba el corazón de ellos. En la mujer samaritana, esta mujer llega y le dice: ¿sabes qué, Señor? Le empieza a hablar, empiezan a entablar una charla, al punto, hermano, que Jesucristo le dice: ¿sabes qué? Has tenido tantos maridos, pero con el que estás el día de hoy, bien has dicho, no es tu marido. Esto hizo reflexionar a aquella mujer y decir: oye, sí, he tenido bastantes maridos, pero con el que estoy hoy no es mi marido. ¿Y Jesús qué hacía, hermano? ¿Le hablaba con qué? Le hablaba con la verdad. Y eso era alguien, y eso sorprendió a la mujer samaritana, hermano, porque era alguien que nadie sabía. Muchos hoy podemos venir y decir: oye, esta palabra me está confrontando, es algo que nadie sabe, que solamente yo sé.
pero es Cristo atrayéndote a su amor, a su misericordia, a su gracia, a la restauración. ¿Quieres restauración? Ven a Cristo. ¿Quieres perdón? Ven a Cristo. ¿Quieres felicidad? Ven a Cristo. La felicidad no es siempre lo que nosotros queremos, sino ese vacío, iba a decir pequeño vacío, pero no. El ser humano tiene un gran vacío que solamente la presencia de Dios puede llenar. Así que, hermano, yo te invito el día de hoy a reflexionar sobre esto y ante todo hacernos una pregunta, hermano. ¿Estoy actuando o estoy caminando en la voluntad de Dios o estoy caminando conforme a mi propia voluntad? Si has caminado a tu propia voluntad, te aseguro que estás cansado, hermano. Si has caminado conforme a tus pensamientos, te aseguro que estás cansado, que estás fatigado, porque te has esforzado tú en tu pensamiento y en tu estrategia y en tu manera de ver la vida. Pero si estás caminando conforme a la voluntad de Dios, aunque estés pasando prueba, aunque estés pasando lucha, hermano, eres el más feliz, eres el más dichoso, porque caminas bajo la voluntad del Todopoderoso y porque estás descansando en su presencia. Yo te lo dije hoy, todos nos equivocamos, pero hoy nosotros decidimos reconocer: Señor, estoy cansado, porque he caminado bajo mi voluntad, bajo mi pensamiento, bajo mi criterio, pero hoy reconozco que me he equivocado. Reconozco, Señor, que te he faltado y no me he dejado guiar por ti. He acarreado consecuencias a mi vida por ignorar tu palabra, pero hoy reconozco y quiero cambiar mi vida. Quiero que me dirijas, quiero descansar en tu presencia, quiero descansar en tus brazos, Señor. Yo te invito el día de hoy a que pasemos y oremos, hermano, a nuestro Señor Jesucristo.